Bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Toca Vivir. Toca Vivir, bueno, ya toca. Y bueno, para quien no me conozca, yo soy Yeya Derit, soy actriz, comediante, poeta y medio loca. Medio. Como mi invitado ¡Sí! del día de hoy, Quique Vázquez. Yo nada más no soy poeta, pero todo lo demás sí lo compartimos. Sí. No, yo creo que sí también haces ser poeta, nada más que no lo has explotado. Pero, Sí, bueno, pero tienes sí, puede todos los ser. elementos, ¿eh? Sí, Y la puede locura ser. es un gran elemento para la poesía y Es ya casi está. condición necesaria, decías. Sí. La verdad es que sí, qué gusto estar acá. Ay, muchas gracias por venir, qué chido por acompañarnos en este podcast. Y pues Quique es todo eso, y no, o sea, dije loco, pero pues es psicólogo. Entre todo, bueno, yo creo que lo conocen, es una persona súper chida, súper entregado, apasionado, y me encanta tenerte aquí porque, pues no sé, como que para mí eres como una inspiración en muchas formas, ¿no? Ah. Desde la forma en la que abordas tu perspectiva como psicólogo y como comediante y cómo unes tus caminos. Sí. Y porque los unes, se ve claramente, no hay personas que es como esto y esto y aquí se ve que eres una trenza de muchas cosas, Óyeme, ¿no? no estés hablando de mi columna, ¿cómo te atreves? No. Se ve. Se nota en tus piernas para empezar. No, y una cosa que yo veo mucho de ti, y que no sé, ya me dirás, no lo hice así o sí lo hago así, es que yo veo que te gusta ayudarle a la gente con información, o sea, es decir, Ujú. no con información, sino a digerir, o sea, más allá de la información, a digerir información, ¿no? Sí. En este podcast vamos a explorar las herramientas que Quique Vázquez usa como para mantenerse vivo y feliz y con tenis. Y pues no sé, yo puedo ver en ti que a lo mejor esa puede ser una de las cosas que te hace sentir chido, porque lo haces muy bien. Muchas gracias. ¿Sí es así? ¿Sí te hace sentir bien como ayudarle a la gente a entender cosas? Sí, fíjate que eso surge porque en algún momento di clases en la Universidad Autónoma de Morelos y al principio yo quería ser como un profesor todo correcto y pues ya doy clases en una universidad, ni modo de andar desbalagado, pero aburría muchísimo porque además me dieron materias bien difíciles, me dieron teorías de la personalidad y me dieron introducción a la psicología científica. Wow. Ajá, eran dos materias súper áridas y súper complicadas. Y de repente, por ejemplo, para teorías de la personalidad, además de estudiar la historia de la teoría y todo, estudiaba el chisme de los teóricos que la postularon, así de... Y adivinen por qué ya no se supo nada de Watson a partir de 1900 tanto. O sea, empezaba a contar esas historias y yo veía que pues a los alumnos y a las alumnas les mamaba el hecho de decir, no solo entiendo por qué la teoría es así, sino la teoría es así también por el chisme, o sea, por las cosas que les pasaron durante esa época. Y de ahí entendí lo importante que era no solo tener acceso a la información, sino entender por qué. Como la ¿Por qué es importancia así? del contexto Sí, y del sí. chisme. Exacto, es que pareciera chisme, pero la neta es que sin eso no lo entiendes. O sea, por ejemplo, a mí por ejemplo, me llama mucho la atención que de repente dicen que la pandemia actual es de trastornos de ansiedad. Y yo les diría, pues sí, acabamos de salir de un perro apocalipsis, ¿no? O sea, Sí. acabamos Casi de te dijeron, sobrevivir. todo el mundo se va a acabar. Y tú, Exactamente, pues todo el mundo entró en pandemia y nos No es estamos cierto. acomodando. Era broma. Ya ves Ah, cómo ya, eres. quedaste bien ansioso. No aguantas ni una bromita, ve, pinche ya. débil. Ay. Pinche generación de cristal ni aguanta una pandemia. O sea, pero justo si no entiendes el contexto de, güey, esta generación sobrevivió a una pandemia. Claro, si hablan de ti sin ponerte en el contexto, Claro. no es lo mismo a que si te dicen, por cierto, atravesó una pandemia, ¿no? Tiene parálisis cerebral. Ajá. O sea, como que si le sumas A más B más C del contexto. Sí, y es que hay gente que cree que tener la respuesta correcta implica no tener ese contexto. O sea, y no es cierto. O sea, toda la información que tenemos en el mundo y que digerimos en el mundo depende del contexto bajo el cual lo miramos. Y si lo ignoramos,
nos pueden menear el atole bien fácil y por eso tenemos a personas que dicen que con plumas de cierto color bajas de peso o que la sociedad está diseñada para darle ventajas a las mujeres y gente diciendo pendejada y media porque sabe que la gente está buscando la respuesta correcta sin el contexto. O sea, que lo que yo te diga es la verdad. Sí, lo pones en cualquier contexto que tú le inventas y entonces, bueno, eso acomoda la información. Y así es bien fácil engañar a la gente. Y más si no entiendes lo que lees, si no entiendes la información. O sea, algo que justo hoy en la mañana vi es que cierta persona publicó en redes que la práctica de la grafología tenía como bases neurocientíficas porque mostraba una correlación entre la letra y la personalidad. Y yo decía, ¿cuánta gente cuando escucha la palabra correlación entiende algo causal? O sea, como de, si pasa esto, entonces a fuerza va a pasar esto. Y no, correlación solo marca una relación de una cosa con otra. Ajá. Pero no te dice... No hay un sí que condiciona. Exactamente, no hay un sí que condiciona. Y esa relación puede ser directa o inversa. Es decir, si yo escribo con pluma negra, quiere decir que soy negro. Y esa es una relación directa. Pero una relación inversa es como, si tú escribes con pluma negra, entonces eres blanco. Y es una relación inversa. Existe una correlación, pero es inversa. Entonces la gente no entiende eso. La gente entiende cosas con lo poco que sabe. Y con el poco contexto que tiene al respecto de ciertas cosas. Entonces yo descubrí que mientras más armas a la gente de contexto, la gente es más difícil que caiga en un engaño. No porque esté bien o esté mal, sino esto no se relaciona con el entorno que yo vivo o el entorno que yo conozco. Entonces eso les permite no dejarse mangonear tan fácilmente por una persona que les diga lo que se les ocurrió. Pero entonces, a ver, aquí tengo como una duda. Lo que te apasiona de esa acción es, o sea, o son varias cosas, ¿no? Pues puede ser una, dos o varias. Por un lado, darle información a la gente porque te gusta, no sé, hay un lema, ¿no? Que es como, si no vives para servir, no sirves para vivir, ¿no? Entonces, como que lo que te gusta es el servicio o lo que te apasiona es como poder, porque también el hecho de ser una persona que pasa la información, de que solo el hecho de saberte como una persona que tiene esa capacidad de desenredar información y compartirla, o sea, lo que te emociona es ser esa persona, o servir a la comunidad, o todo junto, o o pensar en la utopía de que un día la sociedad se transforme, que es lo que te mantiene con esas ganas. Creo que un poco sí es esta onda del servicio. Porque algo que yo siempre he criticado de las escuelas y de la academia es que ellos están en sus universidades teorizando en libros, pero no ven cómo están las cosas en el mundo en el que viven, ¿no? Como que se acostumbran mucho a estar allá y no ven cómo funciona en la vida cotidiana. Entonces me gusta pensar que yo estoy tratando de brindar como que soy el doble agente, ¿no? Yo le estoy pasando información secreta, que sale de aquí. La oculta. Lo que no te explican, ¿no? Te lo estoy pasando acá. Por un lado, eso me gusta sentirlo. Y también creo que me gusta informar a la gente para darle la oportunidad de hacerse su propio criterio y su propia voz. Porque también creo que nacer y vivir con una discapacidad y que mi familia también lo haya vivido así, pues estuvimos mucho tiempo de nuestras vidas expensas de muchos charlatanes y de mucha gente que nos quiso engañar y de mucha gente que lucraba con la desesperación de mis papás y la mía, y que si no hubiéramos tenido esa información que nos explicó muy claramente de qué trata la parálisis cerebral, ¿quién sabe qué hubiera sido de nosotros? O sea, porque una familia en desesperación... No, es capaz de cualquier cosa. Es capaz cosa. De todo. Es que sí, si te Oye, dicen... tengo la cura, pero ¿te cuesta tu casa? Exacto. Ok, dale. Sí, dale. Exacto. Y hay tristemente muchos casos de gente que se desfalca, que literalmente se desvive por tener esa cura o esa respuesta mágica y que ni te responde, ni te resuelve nada y nomás te quitaron todo. Entonces, creo que también el hecho de que
con base en la información que puedo dar, le permito a una persona darse un contexto a sí misma para tener un propio criterio y una propia voz, para mí es muy valioso, porque si hay una comunidad a la que no se le ha escuchado casi nunca, ha sido las personas con discapacidad en general. Entonces, cuando brindo esta información para hombres, mujeres, personas discas, personas de funcionalidad hegemónica, quien tú digas, Ujú. el que tengan la misma información con ese contexto sí permite decir, güey, ¿qué tal que todo lo estaba entendiendo mal? ¿Y qué pasaría si esto lo entiendo de Sí, diferente que surjan manera? nuevos cuestionamientos. Exacto. ¿Tú tuviste alguna experiencia en la que estuvieron a punto de caer en alguna charlatanería así? Sí, montones de veces, Como desde... una que te haya impactado realmente, que dijeras como, no sé, que te haya llevado a sentir como, no mames, ¿qué pedo con la humanidad? Me quiero... Una... hubo una época en que mi familia tenía... Siempre se han dedicado al tianguis y siempre se han dedicado a vender en la calle y así. Ujú. Pero hubo un tiempo en que económicamente nos iba muy bien. Ajá. Y un fisioterapeuta les había dicho que si yo les daba, pon tú, $1,000,000, o sea, que si mi familia les daba $1,000,000, yo iba a caminar y a caminar normal, Nada ¿no? más Y por a darles correr. el $1,000,000. Que con el trabajo que él iba a hacer, yo iba a caminar Ah, normal, ok. ¿no? O sea, que él Ok. tenía el tratamiento moderno, Ok. bla, 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 ¿no? Como una operación de esas Sí, que sí, son sí. más espirituales o así. Pues no O tanto así. no dijo ni no, qué. o sea, es que en ese entonces, o sea, ahora se sabe que tiene un funcionamiento, pero no tiene esa garantía. Ok. En ese entonces apenas empezaba a hacer un tratamiento con toxina botulínica, o sea, que te inyectaban Ajá, botox en los ajá. tendones. Esos tendones a los que te los inyectaban hacían que muscularmente estuviera menos espástico. Ok. Y según esta persona, Con la con la frecuencia ya iba a ser ajá, una cura ya, que yo iba a caminar normal. Entonces, mi papá ya estaba vendiendo las cosas y entonces de repente mi mamá dijo, no, 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 espérate, hay que sentarnos. ¿Qué nos dijo el doctor que era la parálisis cerebral? ¿No? Ajá. Y ya mi papá solito, así no, pues que era un daño neuronal, que llegaba a los músculos y que Sí, esa señal no entró llegaba bien. la conciencia y la razón, porque la emoción, cuando Sí, gana, claro, claro. vámonos. En la desesperación uno de repente no piensa Sí. y se deja ir. Entonces, cuando se detuvieron, dice mi papá, ahí me cayó el 20 y dije, sí es cierto. Yo no quiero que mi hijo camine normal, quiero que mi hijo camine. Este güey me está prometiendo cosas que yo sé que no son posibles. Que no van a pasar. O sea, porque él no va a caminar como cualquier otro niño y yo lo sé desde que él nació. Ajá. Entonces, este güey me está engañando. O sea, solamente de detenerse. Pero te estoy diciendo que mi papá ya había vendido cosas. Sí, su alma. Ajá. Y que No, y afortunadamente... además son bien trabajadores. Un saludo a la Sí, familia. un saludo a la Quique familia bien Vázquez. parada. Sí. Al final, pues, se detuvieron. Pero te estoy diciendo que yo hacía todo. O sea, me llevaron con una acupunturista, con puros de cierta hierba que aliviana a mucha gente, Todo lo aguas que existiera, termales, vámonos. todo lo hice. Y eso de alguna forma, o sea, porque una cosa es como que te impacta una cosa que haces, ¿no? Ajá. Pero el cúmulo de cosas, ¿cómo te impactó? Cuando al principio no tenía nociones de cómo me impactaba, pues porque era muy Era niño. chiquito. Pues yo lo veía como, pues qué raro que ninguno de mis amigos hace las mismas cosas que yo, pero pues y ya, ¿no? Ajá. Está curioso. Ajá. Pero conforme lo fui repensando, conforme fui creciendo, me di cuenta de lo duro que es vivir en una sociedad que te dice todo el tiempo que como tú estás, no estás bien. Ujú. O sea, que te tienes que corregir de la Sí. manera que te las investigues y de la manera que encuentres y que la mayoría del tiempo se te vaya en eso. No, y que no solo sea literalmente dicho, ¿no? Sino como todo alrededor esté construido así, desde una banqueta. Exacto. Desde caminar en la calle, que no es, pues, fácil, ¿no? Sí, ¿no? Que no es fácil para nadie. No, para nadie. Ajá, y que para mí eso sigue siendo algo como muy curioso de que la gente diga que lo normal es subir escaleras cuando la mayoría de la gente se va o por las rampas o por las escaleras eléctricas. Entonces, como que siempre vi esta discordancia entre lo que la gente dice que está bien versus lo que la gente hace. Entonces, yo sí veía como, pues, ¿qué pasó? Entonces,
la manera en la que me impactó era cuando yo veo todo lo que hice, casi nada de lo que hice en esa época me hizo sentir mejor conmigo mismo o más digno. Nada. Respecto a todas estas búsquedas sí, de las soluciones. De soluciones. Nada me hizo sentir mejor conmigo mismo ni más digno. Y al contrario, me di cuenta de que muchas de estas soluciones me daban esta noción de que yo me tenía que pelear conmigo y con mi cuerpo. O sea, como que de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, la gente me metía a la idea de, tu cuerpo como está de la verga, corrígelo, corrígelo porque... si no cambias así, ¿así te vas a quedar? Ajá. Ay, no me digas. No, así, ¿no? Y pareciera una tontería, pero tú sabes que yo siempre quise estudiar música. Sí. Y a mí me negaron la entrada a una escuela de música porque por parálisis cerebral no iba a poder aprender a tocar un instrumento, pero nunca me dejaron hacer una prueba. No mames. Ajá. Entonces la gente dice, estás pinches exagerando, el mundo no es así de discriminatorio. Güey, tienen escuelas para discas y escuelas para gente normal, ¿no? Es lo mismo que los baños para negros en los 60. Y es que va más allá de, por ejemplo, tú tienes como en tus chistes, ¿no? Cómo te trata la gente, ¿no? Como, ay, pobrecito bebé, pero ponle que eso podría ser lo más suave. Sí, claro. Qué padre, qué órale, bueno, me habló así, que eso podría ser que ya es indignante, ya es desesperante y todo. Pero las puertas que te cierra y todo lo que no te, o sea, que el sistema educativo ya te diga, no, bebé, tú no vas a poder aprender. No, bebé, tú no vas a poder venir. O sea, y las puertas que me cierra y sobre todo la gente que cree que está bien que me las cierren. O sea, que no solamente que me las cierren, que está mal, pero creo que lo que está peor es que haya gente que justifique que se me cierren, que porque es por mi bien. Algo que siempre digo es que en nombre del amor y por el bien de los demás se han cometido un montón de atrocidades para todas las personas, pero en específico para las personas con discapacidad podemos hablar de algo tan simple como mi bebé, bla, 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 pero ¿cuántos casos de abuso no conocemos de personas con discapacidad que ni siquiera saben que lo que están viviendo es un abuso? Sí. Porque nadie se los explicó. Es una normalidad para ellos. Ajá, porque no le vamos a hablar de esto. O ¿quién se va a atrever a hacer estas cosas tan horribles a una persona con discapacidad si son un angelito que Dios nos mandó? Entonces, yo todo eso no lo entendía cuando yo era niño porque yo estaba muy enfrascado en que había algo mal en mí que tenía que corregir. Y pues 10. Y eso ya como en la adolescencia. Sí, desde los 0 hasta los 14, 15 años yo tenía ese chip integrado y la cosa empezó a cambiar cuando a los 16 me hicieron la última cirugía y mi mamá tuvo el atino de preguntarme, ¿no? ¿Qué pensaba yo? O sea, porque ella me dijo, legalmente pues lo que yo diga es lo que se hace porque pues eres menor de edad. Pero pues tú pues ya entiendes qué es a lo que te vas a meter, entonces yo sí quiero saber qué piensas tú. Y yo me acuerdo haberle dicho que yo no quería. ¿Otra cirugía? No, yo ya no quería. Es doloroso, es cansado, es más... ¿Después de cuántas? Después de 3, pero son 3 que conllevaban muchas cosas. Ajá. Sí, no queda ahí. Toda la rehabilitación y todo lo que... El previo y el post a la operación. Entonces, en esa última cirugía... para que te hagas una idea, una cirugía de esas me dejaba 1 año fuera de circulación. No, 1 año completo. 1 año, sin tomar en cuenta lo que me iba a tardar en volver a caminar y, o sea, 1 año. ¿En cama? Ajá, en cama, pues sí. O sea, bueno, con tu rehabilitación, pero en cama. Sí, sin salir. O que si salgo, pues salgo en silla de ruedas con todo lo que implica de puta madre, las calles están horribles, no puedo ir a ningún lado, bla, bla, bla. Entonces, básicamente en cama. Entonces yo le decía a mi mamá, pues de querer no quiero, o sea, es cansado, doloroso, horrible, pero si esto, o sea, te va a dejar más tranquila y me va a ayudar a estar mejor, pues a darle, pues sí. Sí. Sí, porque también hay veces que no quieres hacer cosas, pero que pues sabes que es un paso para un bienestar. Sí. Y entonces dices, bueno, no quiero, pero pues también me conviene. Y ahí entra una balanza diferente. Exacto. Entonces yo sí entendí. Pues qué chido que pudiste hacerlo así, aunque eras muy joven. Sí, no, y se lo agradezco mucho a mis papás en su momento que me dieran el chance de hablarlo, porque ahí fue que yo noté un quiebre. O sea, de que muchas veces lo que mis papás creían que era lo mejor para mí,
no siempre era lo mejor para mí. O sea, el hecho de que Claro. me lo hayan preguntado sí me hizo pensar, claro, mis papás dudan, ¿no? Mis Sí. papás no saben qué pedo. Ajá. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos en Ajá. la vida opinando sobre la vida de los demás, pensando que lo que yo creo es lo mejor para la otra persona, cuando pues la que está en su carne y es Es la la que está, única que exactamente, experimenta. lo único que tenemos derecho a hacer, si es que nos dan permiso, es brindar opciones de, oye, ¿y intentaste esto? ¿O qué piensas de esto? Bla, bla, bla. Pero Pero al el final hecho, cada quien decide. exactamente, el hecho de que mis papás me hayan preguntado eso, sí me hizo de entrada entender esto que te digo, de que mis papás posiblemente no tienen la respuesta tampoco. Ujú. Y Otra perspectiva. Te digo. exactamente, entonces era como, Ustedes son los chale. papás, ustedes deben saber todo. Ajá, ustedes deberían. Ya. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que no. Y luego me di cuenta de que en el mundo, digamos que como la discapacidad no está tomado en cuenta como parte de la normalidad, Ujú. de la diversidad Ujú. humana, mis papás estaban más preocupados por las consecuencias que podrían traer para mí el no operarme que el que sí me operaban. Ya. Es como cuando sale del closet de una persona de la comunidad LGBT, que muchas veces lo que más les preocupa no es que sean de la ¿Cómo comunidad la va a LGBT, sino atacar cómo la la banda, sociedad? exactamente, o todos los pedos que a mí me va a traer no operarme, en lugar Ujú. de sí operarme, Ujú. ¿no? Entonces era un poco ese Para duelo, cuidarte un poco. exactamente, o para ahorrarme pedos, tal Ajá, ajá. vez, ¿no? Pero para mí fue súper revelador eso, porque sí me hizo pensar a mí y sí me hizo caer en cuenta de que yo tenía que estar lo mejor informado posible para tomar la mejor decisión para mí. O sea, y que si yo le confiaba la decisión, por más que mis papás fueran las personas que más me aman en este mundo y en esta vida, se pueden equivocar Ujú. porque ellos no tienen información que yo sí tengo. Ujú. Entonces, mientras mejor informado esté yo para tomar una decisión sobre mi vida, tomar agencia sobre mi vida, a lo mejor no es la mejor decisión, pero fue lo mejor que pude hacer por mí con la información que tenía en el momento en el que estaba viviéndolo. Pero para mí ese fue un punto de quiebre para entender que, pues sí, que yo tenía que tomar mis propias decisiones. Porque Qué sí, chingón. Discúlpame que te sí, no, no interrumpí. te No, preocupes. échale, termina. Sí, porque al final yo no quería hacerme la cirugía y se los dije cuando se acabó la cirugía y estuve un año y medio en cama y todo. Se los dije de, yo no quería hacer esto, espero que les quede claro. Y esta es la última cirugía que me voy a hacer. O sea, no esperen de mí nada más. Pero, ¿qué pasa si vas en silla de ruedas? Bueno, pues ya será mi pedo y pedo del Enrique, de la Ya me vejez. iré viendo mis Ya consecuencias. iré viendo yo las consecuencias de mis decisiones. Pero sí fue para mí el punto de quiebre que marcó una diferencia. Y que sí veo, sobre todo en la actualidad, que a la gente le mama meterse en pedos que no le importan, ¿no? Que le encanta comprarse pedos que no son suyos. Y siento que es como esta necesidad de ayudar, pero desde una desconfianza en el otro. O sea, desde este asumir que el otro es estúpido y que no sabe tomar una buena decisión. Y pues uno como persona con discapacidad está acostumbrado a que te vean como tonto, que no sabe tomar decisiones, pero ver que eso es generalizado, a mí sí me causa como mucha curiosidad de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le tenemos fe al otro? ¿Por qué no le tenemos confianza al otro? Si el otro sabe sobre su vida, si el otro entiende lo que le pasa, si el otro sabe explicar qué le está pasando, ¿por qué no le preguntamos en lugar de decir, deberías hacer esto? La curiosidad nos conectaría más con el Sí, otro. sí. Aquí yo veo como varias herramientas que me parece muy chido y muy, no sé, pues muy increíble, porque no siempre, todas las personas tenemos procesos diferentes, ¿no? Sí, Y no todas tenemos el mismo proceso. Y a todas, pues nos cuesta, pues, no sé, mi 1 es el 10 de alguien más y mi 10 es el 1 de alguien más en todo, en lo intelectual, en lo emocional, en todo, ¿no? Pero me parece que, pues para ser muy joven y tener ese punto de quiebra y empezar desde ahí a utilizar la información como una herramienta de supervivencia, me parece increíble, porque entonces lo que yo veo es que dijiste, lo que necesito es, ya me dijeron que tengo un criterio, ok,
lo voy a alimentar. Y que mi Lo criterio es más diferente al de mis posible. papás, además. Y además, o sea, como que siento que también dijiste, me han dicho que soy diferente, ¿no? Entonces, ok, mi criterio, pues en parte va a ser diferente, porque está construido con otras perspectivas y con otra historia de vida y con algo que pues está ahí como, no sé, que sí es diferente por el simple hecho justo de cómo te trataba la gente, de cómo te veía la gente, de las oportunidades que te da la sociedad, las que te quita, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de eso, empiezas a construir tu criterio. Sí. Y no solo eso, empiezas a decir, ok, esto es lo que está sucediendo, por un lado con la gente, por otro lado con la sociedad, por otro lado contigo, ¿no? Y como empiezas a descifrar, porque eres muy inteligente, entonces empiezas a descifrarlo en tu mente y sí veo que pues viene el goce de compartir esta información, pero sí creo que también viene con una esperanza, ¿no? Porque viene Claro. la empatía, la fe, la esperanza, y entonces el deseo, pues que trae un poco implícito el deseo interno pues, de cambiar el mundo tantito, ¿no? Sí, no. Y, o sea, está muy difícil, porque también es una responsabilidad que si de pronto te pones sobre tus hombros, Sí, no, absolutamente, nadie la aguanta. te va a tronar más la espalda. Sí. Sí, de hecho sí. Pero si la tomas como con este juego, con esta diversión y con este de, bueno, a ver a quién le toca algo, a ver a quién le impacta esta información y a ver qué logros van cambiando, sobre todo con el mundo de la banda disca, ¿no? Sí. A ver qué onda, porque pues tú vives ahí, ¿no? Y entonces a ver qué onda si de pronto te dejas de sentir, esta banda disca de pronto se deja de sentir menos, o se deja de sentir tonta, o se deja de sentir ajena a este mundo, y qué tal que la sociedad también empieza a darse cuenta que está bien pendeja No, es que creo que también... por cómo hace esa división. Y creo que al final algo que me ha ayudado mucho como a aminorar esta carga sobre mi espalda es pensar, yo no voy a cambiar el mundo, ni me va a tocar verlo. O sea, por eso también creo que soy tan fan de Van Gogh. Él pintaba para el futuro, no pintaba para él. Yo no voy a cambiar el mundo ni lo voy a ver cambiado. O sea, posiblemente yo muera y la sociedad siga siendo igual a como la conozco hoy. Pero sí mi mundo quiero que sea distinto. Claro. Los espacios que yo habite, la gente con la que me relaciono, las ideas que comparto, o sea, porque el mundo no lo voy a cambiar yo, pero el mío sí. O sea, y si en el mío de repente te toca algo y te hace reflexionar y dices, cámara, órale, voy a intentar esto nuevo, ya gané. O sea, sí, porque eres parte de mi mundo y si mi mundo cambia, yo cambio también. O sea, esa es la esperanza que yo tengo, en realidad. Porque yo sé que hay gente allá afuera que le valgo pito y que le valen pito las ideas y que no Sí, sabe nada sobre discapacidad y que no le interesa aprender. sí. No es para ellos, para quienes trabajo. O Ajá, sea, para quienes trabajo es para la gente que tiene curiosidad, que quiere ajá. aprender, que quiere informarse, que ha visto que hay estas discrepancias entre lo que dicen unas cosas, pero de repente pasan otras y nos explican por qué. Para esa gente es para las que yo trabajo porque es con esa gente con quien quiero es construir mi mundo. Digamos que reconstruiste o trabajaste sí, transformar tu entorno, ¿no? ¿Qué tanto trabajo ha implicado eso? O sea, porque de Puta. pronto es eso, ¿no? Como de, pon tus límites, haz esto. Y de pronto es como, pues sí, pero también es un privilegio, también es un poco de irlo construyendo para que se vuelva un privilegio, porque no es tan fácil ir poniendo límites también desde entrada, pues a veces a tu propia familia, ¿no? Puta, Ir sí. transformando amistades, ir transformando entornos. ¿Qué tanto trabajo ha significado eso para ti? Es mucha chamba, lleva muchísimo tiempo y además es un trabajo que no termina nunca. Porque Ay, yo... ¿cómo? Sí, ¿No hay sí, jubilación? lo siento, no ¿No hay hay pensión? jubilación en esto. ¿No tengo ISSSTE? No hay afore, no hay nada, chavos. En este Ay, trabajo no hay vacación. ay. Porque sí, uno va cambiando, nuestro entorno va cambiando. Tan simple como que en el mundo de la comedia tú estuviste muy presente en este duelo que yo vivía en si metía la psicología en la comedia o si metía la comedia en la psicología. Yo la verdad tenía mucho miedo porque por un lado, ser un comediante que hable de psicología técnicamente me iba a convertir en el güey aburrido. Y por otro lado, meter comedia en la terapia me iba a hacer como un No terapeuta serio. informal Ajá. y yo estaba en este duelo. Entonces,
sí implica mucho evaluar qué quiero yo para mi vida. Sí, porque la cosa es que te dicen afuera, eso, ¿no? La sociedad te va a Ajá, decir, vas a dejar de, ya nadie te va a querer, o sea, nadie te va a ajá, buscar como psicólogo porque qué chistosito. Y ajá. como comediante, ay, no mames, vine a un Vine a show, comedia, no a no a una una TED Talk. clase. Ajá. Ajá. Entonces, pero tú escuchaste lo que tú querías. Ajá, yo me hice la pregunta de qué quiero yo para mi vida. Pero No, tampoco pues, la respuesta llegó luego, luego. sí, no, no, no. O sea, yo quería lograr juntarlo Ajá, de alguna manera. O sea, ok. era lo que quería. ¿Pero siempre lo supiste? No. Es a No, lo que me refiero. Como que no, no, luego no. uno siembra o sea, cuando tú siembras una semilla en alguien más, dices, ay, o en lo que sea, ¿no? De algo. Y luego tú siembras una semilla en ti mismo también y luego se tarda, ¿no? En Sí, tarda en germinar. explotar la tacha. Porque yo ahí tenía, o sea, estaba estudiando la maestría y muchos de los textos que yo leía en la maestría hablaban del uso del humor en la terapia. No del humor de jijiji, jajaja, sino cómo todas las conversaciones que tenemos a lo largo de la vida no son planas, todas tienen como matices emocionales y entonces el manejo del humor, el manejo de esas emociones, también es terapéutico. O sea, porque a veces las personas viven en turboansiedad todo el tiempo y viven súper aceleradas. Y si llegan a terapia y se relajan y están tranquilos y sienten que no están siendo evaluadas y así, es más fácil que puedan pensar en algo que cambie. Entonces, si la banda funciona quitándose el juicio del resto de las personas, tú misma puedes funcionar quitándote tu propio juicio. Exacto. Y también usando el humor como herramienta. Es decir, los problemas también son problemas porque los vemos como algo enorme. Ujú, ¿Qué pasa si no los vemos como algo enorme? sí, si rebajamos la tragedia. Exacto. Y eso es lo que hacemos en comedia todo el tiempo. Ajá, O sea, tratar de banalizar un pedo que es sí, súper grande o complejizar un pedo que es muy chiquito. O ajá. sea, son herramientas básicas de comedia. Pero ahí estaban las dos cosas jugando. No encontraba la Sí. manera en la De que ti te iban a dijeron, conectar. oye, la comedia es tragedia más Más tiempo tiempo. igual a comedia. Y tú Ajá. dijiste, aquí también hay mucha tragedia. Ajá, aquí tenemos tiempo, o sea, pagan por tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí que no? Wow, aquí hay Ajá. comedia pura. Sí, 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 tal cual. Y empecé a ver, creo que también por eso es importante que la gente que se dedica al arte, eh, en cualquiera de sus formatos, conozca el trabajo de más personas y de más áreas, porque a mí me vino a... Yo siempre fui muy fan de Lelutier, gracias a mi Oye, mamá. sí. Sí, porque Bárbaros. música, comedia, Bárbaros. sí, Máximo. sí, sí. No, 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 estos son una locura. Pero yo no había visto un stand-up, literalmente, que hablara de psicología, literalmente. O sea, había visto personas que hablaban de ansiedad, pero no como el concepto de la ansiedad, sino yo vivo con ansiedad Ajá, o yo vivo con depresión, sí. pero yo no había visto eso. Y me acuerdo mucho que vi un especial de un güey que se llama Mike Birbiglia, que ojalá esté viendo esto, Sí. que se llama My Girlfriend's Boyfriend, el novio de mi novia, en donde él habla de un proceso de depresión que él vivió a partir de una ruptura amorosa, porque él se entera que su novia tiene otro novio en su fiesta de en la fiesta de cumpleaños de De ella. él. Ah, de ella. Ah. Él llega con sus regalos de feliz cumpleaños, mi amor, y le encuentra besándose con otro güey, así. Y ella sí está feliz. Ajá. Pues feliz está. Sí, Ajá. feliz está. Entonces, él habla durante toda la hora de show, como todo el proceso de duelo que él vive porque él dice, entiendo que se haya ido con ese güey porque es bastante mejor que yo en casi todo. Y hasta yo me hubiera Ay, ido no. con él. O sea, él se va muy para allá. Ajá. Y de repente deja de ser todo el tiempo y hay un momento en donde todos se ponen reflexivos así de, ay, güey, porque habla de un momento en donde en depresión él agarró el coche y dijo, pues me voy hasta donde el tanque me deje y tiene un accidente de auto. Entonces la gente se pone, y lo primero que pensé es como, no mames que eso se puede. No mames que uno en un stand-up puede hacer todo. lo mismo. O sea, No, en la vida. Sí, claro, claro. Entonces dije, puta, Deja tú. ahí es donde empezó en mi cabeza a abrirse la posibilidad de, tal vez sí puedo meter la psicología aquí, porque
no es necesario, o sea, obviamente es necesario, somos comediantes, tenemos que tener un ritmo de comedia específico, Sí, pero pero puedes jugar. también me puedo meter como en rollos emocionales más acá, ¿no? O sea, lo puedo intentar. Y de ahí empecé a coquetear no sé si te acuerdas de mi rutina de las paradojas, que la rutina de las paradojas salió de una tarea que nos dejaron en la maestría, Sí. tienen que hacer un proyecto personal que no tenga que ver con la escuela, pero ustedes deben utilizar como a su equipo de trabajo para que los ayude, ¿no? Entonces empecé a pedirle a mi equipo de trabajo que me ayudara a explicar las paradojas para un niño de 5 años. Me Si encanta. nosotros tuviéramos que explicarle a un niño de 5 años qué es una paradoja, ¿Cómo se le ¿cómo se le explicas? explicas, no? Me Entonces, encanta. me ayudaron y de ahí salió un poco el beat de las paradojas, y empecé a hablar de cómo los problemas a los que nos llevan las paradojas. Terminó siendo un beat muy chistoso, pero no empezó chistoso, empezó siendo Claro. ridículamente ñoño, pero dije, esto tiene que llegar a un punto en donde sea tan cotidiano para todos los que escuchen que nos dé risa, Entonces, irremediablemente, esa es la meta. Entonces, hasta que no vi a Mike Birbiglia y hasta que no empecé a ver cómo gente, eh, teóricos de terapia, hablaban del humor como una herramienta, no el humor de la risa, sino el manejo emocional, por decirlo de sí. alguna manera, dentro de la terapia. Me acuerdo que hay un teórico que se llama Gianfranco Cecchini, un italiano, que decía que una de las herramientas más útiles en terapia es la irreverencia. Eh, Sí. entendiendo la irreverencia como todos en nuestra cabeza tenemos ideas a las que les rendimos culto al momento de no cuestionarlas. O sea, todas estas ideas de así soy y no voy a cambiar, o así son las cosas, con esas ideas son las Hay que que darle, ser. atreverse. Hay que Exactamente, atreverse a romper esa línea. Y ahí es donde entra la irreverencia, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, Donde, porque dices, no, o sea, o sea, hay mucha gente que está a un ajá, pasito de tener un momento divertido, no sé, como, pues, claro, siempre con mucha conciencia del resto de tu vida, ¿no? Cosas que no te pongan en riesgo y, no sé, considerando no lastimar a alguien más, lo que sea. Sí, hay cosas base, pero también hay un montón de cosas que es nada más un hilo mental el que te está deteniendo porque dices, no, voy a poner un ejemplo así random, como hay alguien que yo le he dicho como, personas a las que les digo como del succionador de clítoris. Oye, y no sé, si le digo a personas más grandes, pues empiezan a decir, es que no, eso no es de mi tiempo, eso no claro. va conmigo, eso está muy fuerte, es que no. Y es como de, mira, es un hilo mental lo que te está deteniendo. Date ese chance estoy bien, mi amor, muchas Ah, gracias. Date ese chance de esa irreverencia y entonces vas a poder hacerte feliz de otra forma, sí, o ¿no? descubrir una forma nueva. Algo, un Eh, camino diferente. sí, o sea, para mí una clave de detectar esas cosas es que si tu explicación es porque no y ya, No, ahí entonces está. duda. Porque qué tal que No. detrás del no hay un sí. O sea, si la explicación es porque no y ya, entonces tal vez esa explicación no sea suficiente. Date chance de Sí. dudar. Eh, La constante que veo aquí, por ejemplo, en todas estas experiencias de tu vida y en todas estas aristas, es entonces no sé, que puede ser una herramienta muy útil, es darse chance a llegar a ujú, profundidades de información y a profundidades emocionales. Y entonces aquí lograste, como en este ejemplo del stand-up y la psicología, lograste unir estas dos cosas porque al mismo tiempo te permitiste profundizar en la psicología y al mismo tiempo te permitiste profundizar en tus emociones como comediante y sí. en tu irreverencia, ¿no? Pero entonces las profundidades son, o sea, eso, hay una capa, ¿no? Dices, Ujú. no, ¿por qué? Pues ¿por qué no? Porque No, ¿cómo que no? hay una historia de teatro que muestra muy claramente esta cosa. Dice, o sea, te la cuentan en el Ajá. teatro como cuando vas y te cuentan un cuento, así cuando estás estudiando teatro o eres actriz, te cuentan esta, ¿no? Que no es exactamente con las mismas palabras porque se va deformando, pero bueno, ahí va. Hay una chava que hace la receta típica del pollo que le enseñó su abuela o sea, como que, ¿no? Ah, Y entonces dicen, ah, sí, qué padre, qué rico. Y entonces alguien llega y le cuestiona, ¿no? Porque hay una receta. Su receta incluía como mocharle las patas al pollo, como paso número 1 y así. Y entonces ella, ¿no? Se le enseña a su mamá y ella está haciéndola y de pronto se cuestiona. ¿por ¿Pero por qué qué? le tengo El que primer mochar las paso. patas, ¿no? Y entonces le pregunta a la mamá, oye, ¿pero por qué le mochas las patas al pollo?
no sé, así es la receta, así nos la pasaron. Y la receta va así, porque así es la receta. Y entonces ella pues no se queda con esta cosa, no con el por qué no y ya, porque así es, porque te callas, porque sí, porque lo digo yo. No, ella dice, ok, a ver, ¿por qué? Y va y entonces investiga con la abuela, oye, ¿por qué se le cortan las patas al pollo en el paso número 1? Y la abuela le dice, no, ese era mi paso número 1. Porque cuando yo hacía ese pollo, el horno era muy chiquito y no cabía el pollo. Claro. Pero tu paso puede ser otro, o sea, como te puedes saltar al otro paso. Y entonces ella descubre ahí que no hay una regla o que no hay un... Si no hay un método rígido. No hay algo ahí, todo tiene un porqué y a veces ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. Y ese es el problema. O sea, mi problema no es que haya muchas maneras de hacer las cosas. Mi problema es que la gente que las hace no sepa por qué las hace. Esa es la cosa. Porque puedes decidir que las haces así porque te viene mejor a ti. Órale, va. Ajá. Eso está chido. Desde que te conoces. Exactamente. Pero eso implica ya también saber varias cosas de ti y varios procesos de ti, cuestionarte a ti y dar por hecho que no eres esa, o sea, que no estás terminado nunca. Exacto. Nunca estás ya. Y de ahí, o sea, también creo que encontrar la terapia familiar y la terapia narrativa, que es la que más me gusta, también fueron un antes y un después para tener irreverencia yo conmigo mismo, ¿no? Porque al principio de mi formación como terapeuta y como psicólogo, pues te meten el psicoanálisis así, con calzador, ¿no? Y luego la terapia cognitivo-conductual. Como otra vez repetimos, ¿no? Así dijeron nuestros antepasados y te callas. Exacto. Y luego leí un libro de Michael White, que es uno de los teóricos de terapia narrativa, que se llama Medios narrativos para fines terapéuticos, ¿no? En donde él hablaba... Va a haber bibliografía. Claro. En todos lados donde yo estoy, procuro dejar un libro ahí para que vean. Eso es increíble. Y en ese libro, Michael White habla de el análisis que hacía Michel Foucault para estudiar la historia. Entonces él decía, Michel Foucault no dice, el libro dice esto y esto es. No, ese güey hace un proceso que se llama arqueología, que es ver qué estaba pasando en ese tiempo para que en ese tiempo se dijera que esto es así. Como en tu ejemplo del pollo. Contexto. Exacto. Entonces, así como esto, nosotros los terapeutas tenemos que arqueologear la historia de las personas. Claro. Porque muchas personas hacen las cosas porque el pollo se le mochan las patas así. Y cuando les preguntas, no tienen ni idea. Claro. Porque si es mi familia, porque así lo han hecho por generaciones. Y a veces también eso viene nada más en un chip implantado, ¿no? Como incluso ahí, ¿no? En mi familia está Salvador, Salvador, desde no sé desde dónde viene. Y entonces la estirpe de salvadores ahí, hay que toda completa. repetir, y entonces hay que nunca acabar, ¿no? Entonces hay quien se puede cuestionar y decir, yo quiero salir de un círculo, de algo. O qué tal que yo no quiero salvar a nadie, yo quiero vivir mi vida. No, me refería al nombre literal. El nombre es Salvador primero, Salvador. En mi familia está Salvador, desde el tatara Salvador hasta ahorita el nietecito de Salvador, o sea, sigue, ¿no? Chavita, ¿no? Todos son Chavita. Entonces digo, ¿en qué momento alguien, no? Seguro que se ha habido cuestionamientos y se ha habido transformaciones, pero también eso te va limitando. A veces, en tu línea, ¿no? En tu línea familiar. Claro. Los pesos que te heredas o que te heredan la familia por tener un nombre, o por ser la mujer, o por ser el hombre, o por ser el... O porque tan bien visto está contradecir a alguien mayor. O sea, por ejemplo, salir del canon de la familia. O sea, en esta familia todos somos abogados y entonces yo soy abogado y tu abuelo fue abogado y tú vas a ser abogado. En esta familia todos somos comediantes. En esta familia todos... Y no me estoy riendo, cuéntame un chiste. No, o sea, nada de que química. Así como química. Pues, pero justo cuando leí ese texto, o sea, sí me acuerdo que diría que algo se rompió, más bien algo se arregló dentro del Oxxo. Porque yo sí veía como, o sea, sí entiendo, sí sé cómo funciona, pero hay algo que no termina de hacer clic conmigo, que no. Y cuando leí esto dije, claro, porque
pues Freud era austríaco del principios del siglo XX, que no le tocó la computación. Sí, para empezar, ¿no? Ajá. No había tablets. Ajá, que no le tocó que las mujeres votaran, que no le tocó, o sea, él no vio un chorro de cosas que sí pasaron. No, nada. O sea, entonces dije, claro, tenemos que situar a las cosas dentro de su contexto. Y ahí fue que yo empecé a investigar y o sea, una frase que leí decía que la gente no recuerda la vida como fue, sino como se Como la la recuerda. contaron. Como la recuerda. Ajá, o como es capaz de contarla. Entonces es como, sí me puse a pensar en cómo la gente cuenta su propia historia y cómo esa propia historia que se cuenta Impacta. la gente. ¿Cómo te lo cuentas? Impacta. Exacto. Por eso la narrativa es tan importante. Exacto. Entonces, ha habido sesiones que te juro que han empezado y terminado con la pregunta de ¿y cómo esto que me estás contando es un problema para ti? Ajá. O sea, porque entiendo que mucha gente lo pueda ver como un problema, Ajá, pero ¿para ¿por qué ti? para ti? ¿Por qué? Y te lo juro, Jay, ha habido sesiones que dicen, pues no, ¿verdad? Digo, No, pues no está tan mal. Ajá, no, te pues lo sí, juro. sí me la pasé bien. O sea, sí me No, regañaron por tatuarme, pero... Pero pues está bien chido mi tatuaje, ¿no? O sea, pero sí, que genuinamente la pregunta viene de ¿por qué esto tendría que ser un problema? Ajá. Y han sido sesiones del tipo, es que vengo a terapia porque se murió tal persona y no lloré. Ok, ¿cómo eso es un problema para ti? Ajá. No, Pues pues me no, dijeron, ¿verdad? me dijeron que me atendiera porque no estaba llorando. Ah, bueno, pues es un problema para ellos, ¿no crees? O sea, tú sientes que no llorar hay un problema para ti. Y cuando dicen que no y les dices, bueno, o sea, sí se quedan como, ¿qué? Sí, en confiar en la otra persona. En Exacto. confiar en tu propia capacidad de respuesta corporal con tu trabajo emocional. Sí, y que no por eso estoy minimizando los procesos de duelo ni estoy No. diciendo que no exista. Estoy O sea, hablando estás de diciendo casos. que los hombres no lloran. Ay, así todo mal, se Exacto, entendía no, todo no, mal. No, estoy hablando de casos, es casuística esto, es de casos Estamos hablando de, específicos. ajá, Entonces, no tergiversemos. no. Y todo el mundo, entonces yo estoy mal porque lloré. Así de Ajá, todos no. Pero justo, No, en cómo las cosas que son excepcionales significan a veces un problema para alguien más, esa es la base. que no Que necesariamente es un son problema para para mí. ti. Exacto. Y que a lo mejor en un caso específico alguien sí puede, no, pues sí es un problema para mí porque pues me trago los llantos desde toda mi vida. Ok, entonces sí. Pero si porque alguien te dice que estás mal, crees que estás mal, te estás contando una historia de alguien más. Pero para mí creo que el diferenciador es esto que dices de confiar en el otro. Ajá. Confiar en que el otro tiene su propio criterio y que sabe lo que necesita y lo que quiere y que mi labor como terapeuta es como No, y como que humano, me lo cuente, ¿no? claro. Porque confiar en el otro como humana, deja tú como terapeuta, yo sí, implica un montón también de paciencia, de que tú misma tengas una herramienta de regulación, porque a veces dices, ay, no, o sea, como cuando, yo lo hago, ya yo lo hago por ti. Ajá. No, espérate. El otro día le estaba diciendo a una amiga que vi una oruguita, yo iba en hongos así en el bosque, y entonces me quedé, me platico con los insectos, ¿no? Ujú. Y entonces ya me puse ahí a platicar con una oruguita y la vi así como, estaba como cayéndose así. Y yo, no, oruguita, pobrecita de ti. No, ¿hacia dónde querías ir? Y le pregunté, ¿no? Y vi los caminos y a lo mejor quería ir hacia allá porque hay comida. No, a lo mejor quería ir hacia allá porque hay sol. No, a lo mejor quería... Y entonces yo dije, ay, bueno, la voy a poner donde yo crea que está mejor. La agarré, la quité, caminé unos pasos y dije, ¿y si la oruga no quería moverse? ¿Y si yo le estoy haciendo un daño a la oruga porque ya no estoy fortaleciendo sus patitas? Ajá. Porque yo le ahorré esa caída. ¿Qué tal que ella estaba haciendo CrossFit ahí en la hoja? Después ella iba a tener pensamientos increíbles mientras llegaba a su lugar y yo le ahorré todo ese camino. Entonces me regresé y dejé a la oruga en el mismo caminito que estaba ahí como, y yo, oruga, discúlpame, yo fui una metiche, tú ni me dijiste que te ayudara. Exacto. Y hay muchas cosas. Estoy. Y pues hay un chiste que tengo al respecto de esto, ¿no? Porque creo que eso conecta mucho con mi persona, porque yo he vivido mucho tiempo, o viví mucho tiempo bajo la prerrogativa de que la gente quería ayudarme cuando yo ni quería ayuda. Gente, cada quien salve a sí misma.
Y esa ya es Ajá. una tareota. Sí, claro. De hecho, la regla de los primeros auxilios siempre es salvarse Sálvate uno tú, mismo, ¿no? sálvate tú. Y ya después ves si puedes ayudar, Y hay ¿no? una frase que me encantó también que vi. ¿Te quieres cuidar a alguien más? Cuídate. Ujú. Cuídate porque eso le va a evitar problemas a la otra persona, Sí, a la tal otra cual. edad. Tú mientras mejor estés tú, menos pedo vas a ocasionar a los demás. Entonces no estés ahí cargando a alguien más, no estés salvando al mundo. Y yo me tuve que buscar un montón de cosas porque yo así como que síndrome de salvadora, igual porque estoy en una familia de salvadores. Sí. Pero, Chava. pero entonces sí tuve que ir como y trabajando con eso porque no es algo como que también está ahí ya. Tienes tanta práctica en querer, no, yo te ayudo. No, yo te ayudo. No, yo te ayudo. No, te ayudo. Yo lo hago. No, yo lo hago. Y eso se pone entonces como de, no, a ver, haz tus cosas básicas. En vez de estar haciendo lo demás, come bien. Ay, come a tus Ajá. horas. Sí, Duerme tus 8 no horitas. te hagas un hoyo en la panza. No. Ya, con Sí. eso estás ayudándote y ayudando al mundo. Sí, tal cual. Bueno, para empezar, ¿no? O sea, Y ya de ahí, o sea, ya de ahí, pues, como que me dieron las bases suficientes como para ir cuestionando más cosas. Pero creo que la parte central por la cual conecté tanto con este modelo de terapia es porque siempre rescata la agencia de la otra persona. claro. No ¿Cómo para... te quieres contar las historias? Exactamente. Y pues para eso yo tengo que escuchar cuál es la historia y cómo Me la encanta. cuentas. Y entonces yo preguntarte, ¿no? ¿Y por qué esto y no esto? ¿Y por qué así y no así? O sea, empezar a permitir que las personas armen la historia con los recursos que tienen a la mano, Ajá. pero que no necesariamente usan porque cuentan la historia que les han contado, pero no la que quieren contar. No, y cuando descubres que puedes contar tu propia historia, también de pronto te dan ganas de irle cambiando, ¿no? Ujú. O de tener cachitos en los que dices, bueno, en esta parte voy a ser más amable en la historia, Ujú. conmigo, Sí, ¿no? O sea, como con esta de, bueno, no estuvo mal, porque tenemos esto de estuvo mal o estuvo bien, ¿no? Ah, no es que haya estado mal, es que tenía este contexto, es que tenía estas herramientas y exacto. esta información y actué de esta Y fue lo forma. mejor que pude hacer con lo que Ya. tenía a la mano. Ah, entonces no estoy mal. O sea, bueno, hay que aprender, por supuesto, pero no, ya no Sí. hay un latigazo. O también puede ser que las personas quieran seguir contando la misma historia, pero ya desde una posición más decidida de decir, bien, ya no la voy a sufrir, así es También. la historia. Ujú. Y ya. Pero justo el que se abriera esa posibilidad, obviamente sin ignorar que hay psicología clínica detrás, o sea, Sí, obviamente. hay mucha más, pero estamos Sí, hay hablando de mucho esta más. en específico, Sí, narrativa. sí. A mí me permitió también como que romper con mis propios mitos y atreverme a hacer cosas distintas. Que también algo Ser que hay que irreverente. decir, exactamente, que algo que hay que decir es que se hace cuando uno se siente listo. No hay Claro, no hay un tiempo. no hay un Eso, tiempo. mi sea- 10 es el 1 o sea, no hay una medida estándar. Sí. Nadie tiene el mismo, nadie va por la misma carretera. Exactamente. Entonces, y un ejemplo de esto es cómo me lo explico. El canal que ya llevamos 3 años. ¡Felicidades! ¡Yay! Y creciendo increíble. Y Sí, me estoy muy encanta ver que sorprendido. cada vez hay más comunidad que tiene ganas e interés de escuchar Sí, y de pero aprender. sí, y es muy lindo al menos ver que en la comunidad que hemos construido, que la gente ya tiene más el hábito, en lugar de asegurar cosas, pregunta cosas. Y para Ajá. mí eso es una señal De que te escucharon. muy ¿no? chida Sí. de que las De que está cosas funcionando de el que proyecto. funciona, exacto, es como siento bien bonito cuando la gente pregunta o cuando la gente me dice, ¿podrías hacer un video de esto porque quiero entender un poco más o algo Me así? encanta. Es muy chido. Pero todo surgió, o sea, yo no estaba seguro de hacerlo. Yo decía, pues la gente me ve por la comedia, la gente me ve por mi trabajo aquí. O sea, ¿qué van a querer ver a un psicólogo hablando de ñoñerías? No mames. O sea, Enfrentar el conflicto. sí. Porque siempre hay un conflicto, ¿no? Es como, ya hago esto, bueno, conflicto. Ujú. Ok, lo voy a enfrentar y voy a tomar una decisión y voy a asumir las consecuencias de esa decisión, pero escuchándote y con la historia que te cuentas. Y la verdad es que ayudó mucho
también el sentirme muy acompañado. O sea, yo no estaba listo para hacer esto sin saber que yo tenía mi barrio que me respalda para hacer como me lo explico. Claro. Y entonces, cómo me lo explico surge porque Conversaciones Constructivas, que es una asociación de compañeros y de amigos que hice en la maestría, tienen ahí la asociación y dijeron, si quieres ¿Ahí está un Humberto lugar... también? ¿Ahí está Humberto? Sí. Hablamos de Humberto con Coral cuando vino. Ah, qué chido. Sí, pues chido. Ahí está Humberto. Entonces está Conversaciones Constructivas, que es de Miriam y Ana, saludos. Y a Humberto también. Y a Humberto también. Que ellas dijeron, nosotras estamos a fondo contigo, te apoyamos, si quieres un lugar para grabar, grábalo aquí, Claro. Así. Sí, o sea, te subes a la cuerda floja, pero pues, si ves una red abajo, exacto, dices, es más fácil que alguien me sostenga si esta cuerda se cae. Sí, y sobre todo también a Luz, que ella me dijo, tú no te preocupes, tú investiga la información de psicología, escribe los chistes y yo lo edito, confía en mí, voy a editarlo bien. Porque me dijo, la mitad de la chamba de un video es la información que vamos a dar aquí y la otra mitad es la edición. Tú confía en que yo voy a hacer bien mi trabajo y yo confío que tú vas a hacer bien el tuyo. Confiar. Ajá. Cada quien con su chamba. Su chamba. Delegar, también no puedes tú todo. Y hasta que no sentí todo eso seguro, no me animé a hacer como me lo explico. Y cuando ya lo tuve... Bueno, pero ya lo sabías. Entonces exacto. Trabajaste en hacerlo sólido. Exacto. Ok. Dijiste, paso 1, o sea, 1, quiero. Paso 2, ¿cómo lo hago? Paso 3, ¿cómo pongo todo lo que ya tengo, mis elementos alrededor, los siento sólidos? Y ahora luego me aviento. Ajá. Y pasó cuando pasó. O sea, porque creo que justo en esta conversación sí se rescata mucho eso de que cada quien tiene su propio camino y su propia carretera. Pasó cuando tenía que pasar, en el momento en que mejor pudo pasar, rodeado de las mejores personas con quien pudo pasar, con las mejores herramientas con las que tenía en ese momento, y solo hasta ahí me sentí listo. Por eso no pasó antes y por eso no pasó después, porque en ese momento me sentí listo. Y también... Se alinearon los planetas. Y también eso te lo da, esa paciencia también de alguna manera entiendo que te lo da el ser terapeuta. De decir, las cosas no van a pasar como yo quiera que pasen, como el libro dijo que pasen, como la persona espera que pasen. Bueno, las cosas pasan. Porque sabes el proceso y has trabajado en el proceso. Pero no necesitas ser terapeuta para ser paciente. Es algo que tienes que trabajar y solo saber cómo, bueno, el terapeuta lo tiene porque lo trabaja. No de a gratis. Entonces, lo que hay que trabajar es como respirar y esperar y ponerse a trabajar la paciencia, ¿no? Como, no sé, desde cositas básicas también. A mí me funciona como eso de que voy a empezar desde lo más chiquito para irlo creciendo a otra cosa. Entonces, a ver, ¿qué me requiere paciencia? Voy a sembrar una semillita y va a tardarse en crecer. Me la voy a esperar. Ajá. La voy a esperar. O voy a enviar este mensaje que yo sé que va a tardarse en responder. Lo voy a esperar. Lo voy a esperar. Y ahí ya voy como construyendo hacia algo más grande, ¿no? Hacia un proyecto. Ajá, justo. Y creo que en una sociedad y en un momento histórico en el que estamos, en donde la exigencia está a todo lo que da, con también todo. Está muy fuerte eso. O sea, hasta para jugar videojuegos ya hay una exigencia de que no puedes jugar mal. Ay, no, ya, déjenme en paz, estoy jugando. Exactamente, como no manchen. Entonces, ¿dónde me relajo? Entonces, ¿ahora qué hago para relajarme? Entonces, en una sociedad en la que la exigencia está a tope, el poder tener paciencia es un regalo. O sea, o el poder confiar en que el otro va a hacer bien las cosas, también te da un poco de paz a ti como persona, de decir, no todo depende de mí. Habemos más personas que queremos lo mismo. Entonces, confiemos en esas personas que quieren lo mismo. Sí, formas tu red de personas que sabes con las que puedes confiar. Tampoco va pasando un señor, pues edíteme mi video. Sí, pues no. Sí, las generas cosas pasan. Tus vínculos. Sí. Y entonces confías. Sí, y es ahí cuando para mí tomó sentido esta frase que es muy mentada, de que las oportunidades llegan pero te tienen que agarrar chambeando. Claro. Entonces, de alguna manera... todo alrededor para que... Pum, cuando llegue la oportunidad, pues nomás la agarras y ya. Ya no implica un esfuerzo tan grande.
¡Qué bonito todo lo que se dijo! Está increíble. Es un montón de chamba. Es un mucho. montón de chamba, porque implica informarse, leer, conocerse, contarse una historia. Ajá. Y ver cómo está armada esa historia. Ver quiénes son las personas que rodean esa historia, ¿no? O sea, como que en la terapia narrativa. Acérquese a la terapia, a la terapia. A la terapia. Ya es la narrativa, ya A la va. terapia narrativa de los rusos. Ah, te creas. Y muchas gracias, Quique. Eres una persona que tiene siempre algo chido que compartir, que toda esa información que ha entrado está increíble, Sí. porque eso también pues nos da otras perspectivas a otras personas y nos pues ayuda, pues sí, de alguna forma, eso, no sé, no es como que tengas el mundo en tus hombros, pero mira, con que se vayan sembrando semillitas de dudas, Alguna crecerá. ya está, ni siquiera ten esta duda, ¡ey! Ujú. Hay dudas. Ahí está. Agarra la que te acomode. Agarra la que quieras. Y pues eso, darse cuenta que esa duda sí llega, ¿no? O sea, como que sí llega aquí y sí va avanzando, ¿no? Como que a niveles empieza en la cabeza, pero pasa por un conflicto emocional y luego viene por una certeza de una entraña de, ok, ya tengo todo seguro, ya tengo esto, entonces ahora voy. Entonces, como que irse sembrando las semillitas de duda o de curiosidad para poder ir avanzando. Sí. Eres la prueba viviente de hacia dónde te pueden ir llevando. Y es muy bonito. Ah, Y muchas gracias. Te quiero mucho. Yo a ti. Me da mucho gusto poder verte crecer en estos años y no sé, imaginar qué viene, qué sigue y hacia dónde nos vamos a ir como volando en el viento y me gusta imaginar que aunque somos papalotes libres, ¿no? Y no Sí. sabemos a dónde vamos, que de alguna forma nuestros caminos se sigan compartiendo, porque me parece que eres una de estas personas que sostiene y eso está muy chido. Ah, muchas Y gracias. muchas gracias. Sigan a Quique Vázquez. Ya lo seguían. Síganme. Ya se hacen. No, bueno, si hay gente que ve este podcast y no sabe, búsquenme en Conózcanlo. todas las redes como @Quique bien parado. Ahí en todas las redes tienen la información de psicología, de comedia y de todos los proyectos que vayan surgiendo. Ahí va a estar todo. Muy bien. Y síganme a mí, sigan este podcast, suscríbase, deje sus comentarios, cuente, porque también eso, o sea, como que generar comunidad es algo súper chido, saber que estamos entre personas que pues sí, que tenemos dudas, que tenemos curiosidades y que queremos saber más de nosotras, por lo menos. Y suscríbase y ya casi se acaba la temporada. ¡No! Pero ha sido increíble, he estado rodeada de personas maravillosas y muchas gracias por venir porque le han dado magia. Ah, Gracias a ustedes le dan magia. Si no me ven, si no nos ven, no hay magia. Podemos estar aquí hablando, nada más. Y Claro. esa es la magia. Gracias.